En este mismo momento, dentro de tu cuerpo, existe material genético de una especie humana que está extinta hace 40.000 años. Esto no es una metáfora, no es una figura retórica, es un porcentaje medible que aparece en un examen de laboratorio. Si tu ascendencia no es exclusivamente africana subsahariana, entre 1 y 2% de tu genoma proviene de los neandertales, una especie humana diferente de la nuestra, que cazaba, enterraba a sus muertos, cuidaba de los heridos y desapareció por completo de la faz de la tierra. Ella está dentro de ti, y no está sola. Ahora retrocede en el tiempo. Hace unos 60.000 años, este planeta tenía al menos 5 especies humanas diferentes, vivas al mismo tiempo. 5. Había seres humanos en Europa que no eran nosotros. Había seres humanos en Asia que no eran nosotros. Había seres humanos en una isla de Indonesia que medían poco más de 1 metro de altura. Había seres humanos en Filipinas con los dedos curvos, adaptados para escalar. Y estábamos nosotros. Hoy existe una, solo una, y es aquí donde casi todo el mundo comete un error de perspectiva. Tratamos esta situación como si fuera normal. Decimos la palabra humano y queremos decir una sola cosa, una especie, un tipo, una forma de ser gente. Pero durante prácticamente toda la historia de nuestro género, eso nunca fue verdad. Durante millones de años, siempre hubo más de un tipo de ser humano caminando por este planeta al mismo tiempo. La situación actual, con una sola especie humana restante, es reciente, y es una anomalía. Nosotros no somos la regla, nosotros somos lo que quedó. Este video trata sobre las otras 7, dónde vivieron, cómo eran, qué hacían y qué le sucedió a cada una de ellas. Una de ellas medía poco más de 1 metro. Otra tenía el cerebro del tamaño aproximado de una naranja. Otra cruzó mar abierto sin que nadie sepa cómo. Y una de ellas no dejó un solo hueso en ningún lugar del planeta, y aún así sabemos que existió. Y, al final, existe un patrón que aparece en todos los continentes, sin excepción, y que casi nadie tiene el valor de decir en voz alta. Antes de comenzar la lista, es necesario entender por qué esta historia es tan extraña. Imagina que despiertas mañana y descubres que existen otras 4 especies de seres humanos viviendo en la Tierra. No personas diferentes, no culturas diferentes, especies diferentes, gente que no es de tu especie, pero que hace fuego, que fabrica herramientas, que entierra a sus muertos, que tiene lenguaje, probablemente, que te mira y entiende lo que eres. Esa era la situación normal del planeta. Durante casi toda la existencia del género humano, hubo competencia, hubo vecindad, hubo encuentros. En algunos momentos, 4, 5, tal vez 6 tipos diferentes de gente compartieron el mismo mundo, a veces los mismos paisajes, a veces las mismas cuevas. Y entonces, en un intervalo geológicamente instantáneo, casi todas desaparecieron. Quedó una. Y esa que quedó pasó a creer que siempre fue así. Vamos a los nombres. El primero de la lista es el único que casi todo el mundo conoce, y también es el más incomprendido. Los neandertales. Vivieron en Europa y en el oeste de Asia, y desaparecieron hace aproximadamente 40.000 años. Eran más robustos que nosotros, con el pecho más ancho, los huesos más gruesos, y el cerebro, en promedio, ligeramente mayor que el nuestro. La imagen del neandertal como un bruto de frente baja arrastrando una masa es una invención de comienzos del siglo XX, basada en un único esqueleto que, por casualidad, pertenecía a un individuo con artritis severa. Lo que la arqueología realmente encontró es otra cosa. Los neandertales enterraban a sus muertos, usaban pigmentos, fabricaban adornos con garras de águila y cuidaban de los heridos. En una cueva al norte de Irak fue encontrado el esqueleto de un hombre neandertal que vivió hasta alrededor de los 40 o 50 años de edad. Su brazo derecho estaba atrofiado o había sido perdido. Un golpe violento en el lado izquierdo del rostro probablemente lo dejó ciego de un ojo. Crecimientos óseos en los canales auditivos indican que muy probablemente era sordo. Un hombre con un solo brazo, medio ciego y sordo, en un mundo de depredadores, en la era del hielo.
Sobrevivió años después de todas esas heridas. Las fracturas están cicatrizadas. Alguien lo alimentó, alguien lo protegió, alguien lo cargó. Y existen 3 cuevas en España, donde la cosa se vuelve aún más difícil de aceptar. En 2018, un equipo dató las costras minerales que se formaron sobre pinturas rupestres en las paredes de esas cuevas, escaleras de líneas, discos de pigmento rojo, el contorno de una mano soplada sobre la roca. El resultado señaló una edad mínima de más de 64.000 años. En esa fecha, no existían seres humanos modernos en Europa. Faltaban todavía más de 20.000 años para que llegáramos allí. Si la datación es correcta, esas pinturas fueron hechas por neandertales. Es importante ser claro, este resultado es discutido, y hay investigadores que cuestionan el método de datación. Todavía no existe consenso. Pero existe un sitio, en el suroeste de Francia, llamado Cueva de Bruniquel, donde no hay la menor duda. A 336 metros de profundidad dentro de esa cueva, en la oscuridad absoluta, donde ninguna luz natural jamás llegó, alguien rompió estalagmitas, cortó los pedazos en tamaños similares y los organizó en el suelo formando 2 estructuras circulares. Había fuego dentro de ellas. Esto fue hecho hace 176.000 años. Piensa en lo que eso exige. Iluminación artificial controlada, planificación, trabajo colectivo y la decisión absolutamente incomprensible para nosotros de descender 336 metros dentro de una montaña, en la oscuridad, para construir algo. En esa época, nosotros, Homo sapiens, todavía estábamos exclusivamente en África. Y, al final, los neandertales no desaparecieron por completo. Están dentro de ti. Entre 1 y 2% del genoma de cualquier persona fuera del África subsahariana proviene directamente de ellos. El segundo de la lista es el fantasma que a la ciencia le tomó 15 años reconocer. Los denisovanos. Fueron descubiertos en 2008, a partir de un fragmento de hueso de dedo meñique de una niña, encontrado en una cueva en las montañas de Altai, en el sur de Siberia. Menos de 2 centímetros de hueso, y dentro de él, un linaje humano desconocido. Durante 15 años, esta fue la especie humana más famosa de la ciencia, sin que nadie supiera cómo era. Teníamos el genoma completo, no teníamos un cráneo. Eso cambió en junio de 2025, cuando un cráneo gigantesco, encontrado en China en 1933 y escondido dentro de un pozo durante 85 años, fue finalmente identificado como denisovano. Ocupaban la mitad de Asia, Siberia, el Tíbet, el norte de China e incluso una mandíbula recogida del fondo del mar cerca de Taiwán. Y dejaron una herencia concreta. Las poblaciones que viven en la meseta del Tíbet, por encima de 4.000 metros de altitud, logran vivir allí gracias a un gen que controla la respuesta del cuerpo a la falta de oxígeno. Ese gen no vino de nuestros ancestros, vino de los denisóvanos. Millones de personas hoy respiran en el techo del mundo gracias a una especie extinta. Y existe algo que prácticamente nadie menciona sobre ellos. El material genético denisovano está más concentrado en las poblaciones de Nueva Guinea, de Melanesia y entre los aborígenes australianos. Es allí donde dejaron la huella más profunda. Y nunca, en toda la historia de la paleontología, se ha encontrado un solo hueso denisovano en esa región. Ni uno. Todos los fósiles están a miles de kilómetros al norte. La especie dejó el rastro más fuerte exactamente donde no dejó ningún cuerpo. El tercero de la lista es el recordista absoluto de supervivencia, Homo erectus. Ninguna especie humana duró tanto. Apareció hace casi 2 millones de años. Fue la primera en salir de África y llegó a la isla de Java, en Indonesia, hace más de 1,5 millones de años. Para comparar, nuestra especie tiene unos 300.000 años de existencia. El Homo erectus duró unas 6 veces más que nosotros. Y existe un detalle sobre ellos que es, sinceramente, difícil de procesar. El Homo erectus y sus descendientes fabricaban una herramienta llamada hacha de mano, una pieza de piedra tallada por ambos lados, simétrica, en forma de lágrima, ajustada a la palma de la mano. Esa herramienta fue producida, de forma prácticamente idéntica,
durante más de 1.000.000 de años. 1.000.000 de años. Piensa en la escala de esto. En 500 años, nuestra especie pasó de la vela a la energía nuclear. En 100 años, pasó del caballo al cohete. En 20 años, pasó del teléfono fijo a una computadora en el bolsillo. Ellos hicieron la misma piedra, de la misma manera, durante 10.000 siglos. Un abuelo enseñaba al nieto exactamente lo que su propio abuelo le había enseñado, y así sucesivamente, durante decenas de miles de generaciones, sin que nada cambiara. No es torpeza. Es una forma de existir tan diferente de la nuestra que resulta difícil de imaginar. Y los últimos de ellos murieron en una isla. En un lugar llamado Ngandong, en el centro de Java, agrimensores holandeses encontraron entre 1931 y 1933 12 calotas craneanas y 2 huesos de pierna en un lecho de huesos a 20 metros por encima del río Solo. Durante décadas nadie logró datar aquello con seguridad. En 2019, un equipo internacional volvió al lugar, usando las anotaciones de los holandeses para reencontrar la excavación original, y aplicó 52 mediciones radiométricas diferentes. El resultado, entre 117.000 y 108.000 años atrás. Es la última aparición conocida del Homo erectus en cualquier lugar del mundo. Y aquí es necesario ser precisos, porque la diferencia importa. Cuando esos individuos estaban vivos en Java, nuestra especie ya existía en África. Compartíamos el planeta con ellos. Pero probablemente nunca nos encontramos, porque los primeros Homo sapiens solo llegaron al sudeste asiático alrededor de 70.000 años atrás. Una especie que atravesó 2 millones de años y cuya última población murió en una isla, sola. El cuarto de la lista es el más desconcertante de todos, Homo naledi. Fue encontrado en 2013 en un sistema de cuevas en Sudáfrica llamado Estrella Naciente. Y lo que apareció allí no fue un hueso. Fueron más de 1.500 huesos, de al menos 15 individuos diferentes. Es el sitio de fósiles humanos más rico de África. Homo naledi tenía manos y pies sorprendentemente modernos. Los dedos de las manos eran curvos, adaptados para escalar. Los hombros eran primitivos, y el cerebro tenía aproximadamente 1/3 del tamaño del nuestro, más o menos el tamaño de una naranja. La datación es lo que vuelve incómodo este caso. Entre 335.000 y 236.000 años atrás. Es decir, Homo naledi estaba vivo en África exactamente en la misma época en que los primeros Homo sapiens aparecieron en África. Pero el verdadero enigma es dónde estaban los cuerpos. La cámara donde se encontraron los huesos está a unos 30 metros bajo la superficie. No existe acceso directo. El camino más corto hasta allí tiene más de 100 metros de pasajes estrechos, curvos y verticales, y el tramo final es una fisura de aproximadamente 18 centímetros de ancho. 18 centímetros. En la oscuridad total. Y aquí entra un detalle que parece guión de cine, pero está documentado. Para excavar esa cámara, era necesario encontrar personas que fueran, al mismo tiempo, científicas entrenadas, espeleólogas experimentadas y físicamente pequeñas lo suficiente como para pasar por una fisura de 18 centímetros a 30 metros de profundidad sin entrar en pánico. El líder de la expedición publicó un anuncio pidiendo exactamente eso. 6 mujeres fueron seleccionadas. Descendieron una a una por la fisura y excavaron los huesos en el fondo de la cueva, transmitiendo cada movimiento por cámara al equipo en la superficie. Así fue como más de 1.500 huesos salieron a la luz. No hay marcas de depredadores en los huesos. No hay señales de que el agua haya arrastrado los cuerpos hasta allí. El equipo que excavó el sitio propuso que los cuerpos fueron llevados hasta allí de forma intencional, y fue más allá. Propuso que había grabados hechos en las paredes. Esas afirmaciones fueron publicadas y fueron duramente cuestionadas. Revisores independientes consideraron que las evidencias presentadas no sustentaban las conclusiones. Todavía no existe consenso y la discusión sigue abierta.
Lo que no está en disputa es lo siguiente. Los huesos están allí, y llegar allí es casi imposible. El quinto de la lista es el más famoso, y también aquel sobre el cual probablemente escuchaste una información equivocada. Homo floresiensis, apodado el Hobbit. Fue encontrado en 2003 en una cueva llamada Liang Bua, en la isla de Flores, en Indonesia. Medía poco más de 1 metro de altura. El cerebro tenía cerca de 1/3 del nuestro. Los pies eran desproporcionadamente grandes, y fabricaba herramientas de piedra, y aparentemente cazaba estegodontes, una especie de elefante enano que vivía en esa misma isla. En el mismo paisaje había ratas gigantes y dragones de Komodo. Ahora, la corrección. Durante más de 10 años, la ciencia afirmó que el Homo floresiensis había sobrevivido hasta hace unos 12.000 años. Ese número está en libros, está en documentales, está en la mayoría de los videos que existen sobre este tema en Internet, hoy, en este mismo momento, y está equivocado. En 2016, el mismo equipo que hizo el descubrimiento original volvió a la cueva, excavó áreas nuevas y notó algo que había pasado desapercibido. Las capas de sedimento no se habían depositado de forma uniforme. Había una superficie de erosión en medio de la secuencia. Estaban leyendo mal la cueva. Las fechas correctas son otras. Los esqueletos tienen entre 100.000 y 60.000 años. Las herramientas de piedra llegan hasta cerca de 50.000 años atrás. El Homo floresiensis no sobrevivió hasta hace 12.000 años. Desapareció alrededor de 50.000 años atrás. Y es exactamente en ese periodo cuando los seres humanos modernos llegaron a esa región del mundo. Presta atención a lo que sucedió aquí. Un grupo de científicos volvió a su propio sitio, revisó su propio trabajo y públicamente derribó el resultado más famoso de su propia carrera. Y la corrección hizo la historia más sombría, no más ligera. El sexto de la lista es el más reciente y el más imposible. Homo luzonensis fue descrito en 2019 a partir de fósiles encontrados en la cueva de Callao, en la isla de Luzón, en Filipinas. La cantidad total de evidencia es esta: 13 fósiles, 7 dientes, 3 huesos del pie, 2 huesos de dedo y un fragmento de fémur. De al menos 2 adultos y un niño. Era pequeño, como el Hobbit de Flores, y los huesos de los dedos de las manos y de los pies son curvos. Es la anatomía de alguien que trepaba árboles. La datación se ubica alrededor de 67.000 a 50.000 años atrás. Un estudio más reciente sugiere que algunos restos podrían ser bastante más antiguos, pero el punto realmente perturbador es otro. Filipinas nunca estuvo conectada al continente asiático, ni siquiera en el punto máximo de la era del hielo, cuando el nivel del mar estaba decenas de metros más bajo. Luzón siempre fue una isla, rodeada de aguas profundas. Lo que significa que los ancestros del Homo luzonensis cruzaron mar abierto. No sabemos cómo. No existe barco, no existe balsa, no existe ningún vestigio de embarcación, no existe absolutamente nada. Existen 13 huesos, en una isla que no debería ser alcanzable. Y llegamos al séptimo, y el séptimo no tiene nombre, no tiene cráneo, no tiene diente, no tiene hueso, no tiene sitio arqueológico, no tiene cueva, no existe en ningún museo del planeta un solo fragmento de él. En poblaciones del África Occidental, genetistas detectaron señales de mezcla con un linaje humano arcaico que no corresponde a ningún fósil conocido, ni neandertal, ni denisovano, ni nada que ya haya sido excavado. Es el mismo método que encontró a los denisovanos, solo que, esta vez, no existe el hueso del dedo. Podemos probar que existieron. Nunca los encontramos. No sabemos cómo eran, ni cuánto medían, ni cuándo exactamente desaparecieron. Y es necesario dejar constancia. Todavía no existe consenso. Parte de los investigadores cuestiona si esta señal es realmente un pueblo, o si es una sombra estadística de los métodos utilizados. 7 especies, y la octava eres tú. Ahora llega la pregunta que este video entero venía construyendo. ¿Por qué quedó solo una?
Y aquí existe un patrón que aparece en todos los continentes, sin una sola excepción. Los neandertales desaparecieron hace aproximadamente 40.000 años. Los seres humanos modernos llegaron a Europa alrededor de 45.000 años atrás. Los denisovanos desaparecieron, y los seres humanos modernos se extendieron por Asia. El Homo floresiensis desapareció alrededor de 50.000 años atrás. Los seres humanos modernos llegaron a esa región alrededor de 50.000 años atrás. El Homo luzonensis desapareció en la misma ventana. En cada lugar donde nuestra especie llega, las otras especies humanas desaparecen en pocos miles de años. Todos los continentes, todas las veces. Y es exactamente aquí donde hay que tener cuidado. Porque un patrón no es una causa. La explicación más popular en Internet es también la menos sustentada por las evidencias. La primera hipótesis es la que todo el mundo prefiere. Nosotros los matamos. El problema es que prácticamente no existe evidencia directa de esto. No hay fosas comunes, no hay sitios de masacre, no hay acumulaciones de esqueletos con marcas de armas. Existen algunos casos individuales ambiguos y nada más. Es la historia más contada y la menos comprobada. La segunda hipótesis es más silenciosa y probablemente más cercana a la verdad. Competencia, no guerra, desgaste. Herramientas ligeramente mejores, una dieta ligeramente más amplia, redes sociales ligeramente mayores que permitían intercambiar información, comida y parejas a distancias mayores. Ninguna de estas ventajas es dramática. Pero, a lo largo de siglos, una ventaja pequeña y constante es suficiente para empujar a una población menor fuera del mapa. Sin ninguna violencia, solo por fricción. La tercera hipótesis es el clima. El último período glacial fue brutalmente inestable, con oscilaciones rápidas. Poblaciones pequeñas, en ambientes frágiles, son vulnerables. Es posible que varias de estas especies ya estuvieran en colapso demográfico y que nosotros simplemente hayamos llegado al final. La cuarta hipótesis es la más extraña de todas y tal vez la más correcta. Absorción. No murieron todas. Algunas se convirtieron en nosotros. Una población pequeña que se mezcla repetidamente con una población mucho mayor desaparece como población sin que un solo individuo sea asesinado. Se diluye. En algunas generaciones ya no existe ningún neandertal puro. Existen solo personas con un poco de neandertal dentro. Y es exactamente eso lo que muestran los genomas. Y existe una quinta hipótesis, casi imposible de probar. Enfermedad. Una población que llega trayendo patógenos nuevos a grupos sin ninguna inmunidad. Plausible. Y prácticamente invisible en el registro fósil. Todavía no existe consenso. La respuesta honesta es que no lo sabemos. Y es probable que no haya sido una única causa, sino varias, en lugares diferentes. Ahora, el detalle que casi nadie percibe. Vuelve al Homo floresiensis y al Homo luzonensis. Fíjate en lo que tienen en común. Los dos eran pequeños. Los dos vivían en islas. Los dos tenían manos y pies que no encajan en la anatomía moderna. Y los dos desaparecieron más o menos en la misma época. Existe un fenómeno biológico conocido y bien documentado llamado enanismo insular. Funciona así. Cuando una población de animales grandes queda aislada en una isla, con recursos limitados y pocos depredadores, el tamaño del cuerpo deja de ser una ventaja y pasa a ser un costo. Un cuerpo grande consume más comida, y a lo largo de generaciones, la selección natural favorece a los más pequeños. Sucedió con elefantes en la isla de Flores. Se redujeron hasta quedar del tamaño aproximado de un buey. Sucedió con hipopótamos en Chipre. Sucedió con mamuts en una isla del Ártico. Y aparentemente sucedió con seres humanos. 2 veces, de forma independiente, en 2 islas diferentes. Detente un instante en esto. El cuerpo humano no es algo fijo. Coloca a una población humana en una isla, deja pasar generaciones suficientes y la isla reescribe el cuerpo. El Homo floresiensis estuvo en Flores durante un tiempo absurdo. Existen herramientas de piedra en esa isla con cerca de 1 millón de años.
El Homo luzonensis llegó a Luzón cruzando mar abierto, y después cambió. No solo sobrevivieron en esos lugares, se convirtieron en otra cosa en esos lugares, y es eso lo que hace que esta historia sea genuinamente perturbadora. Pensamos en la palabra humano como una categoría fija, como si existiera una única forma de ser gente, y nosotros fuéramos esa forma. No existe. Hubo al menos 8, y al menos 2 de ellas fueron reescritas por una isla. Y el octavo, el único que quedó, el tuyo, no sobrevivió por ser el mejor. Tal vez sobrevivió solo por haber sido el último de pie. Entonces, al final, ¿qué es lo que se sabe? Se sabe que al menos otras 7 especies humanas compartieron este planeta con la nuestra. Se sabe que, hace unos 60.000 años, al menos 5 de ellas estaban vivas al mismo tiempo. Se sabe que una medía poco más de 1 metro, que otra cruzó mar abierto, que otra tenía el cerebro del tamaño de una naranja y que una de ellas nunca dejó un solo hueso. Lo que todavía no se sabe es por qué quedó solo una. Y existe una última cosa, y es la más difícil de aceptar. No desaparecieron por completo. Si estás viendo este video y tu ascendencia no es exclusivamente africana subsahariana, entre 1 y 2% de tu material genético proviene de los neandertales. Si tienes ascendencia asiática o de Oceanía, una parte proviene de los denisovanos. Si vives en la meseta del Tíbet, es un gen denisovano el que te permite respirar. No están extintas, están diluidas. Nosotros no somos los sobrevivientes de esa historia. Nosotros somos la suma de ella. Y hay que decirlo con todas las letras. No hay ninguna conspiración aquí. No hay nada escondido. Existe una pregunta abierta, discutida públicamente en revistas científicas desde hace décadas por gente que discrepa entre sí y publica los datos. Pero de las 7, existe una que sigue siendo el mayor enigma de la paleoantropología. Tenemos el genoma completo de los neandertales. Tenemos sus herramientas, sus adornos, sus entierros, sus pigmentos. Tenemos estructuras construidas por ellos a 336 metros de profundidad dentro de una cueva en la oscuridad absoluta, hace 176.000 años. No eran brutos, no eran inferiores. Estuvieron aquí antes que nosotros y sobrevivieron a 2 eras del hielo. Y, aún así, desaparecieron. Nadie logra explicar por qué.